Buenos días, niños, bienvenidos una vez más a su aula virtual. En esta oportunidad entonces le vamos a dar prosecución al tema que habíamos visto la semana pasada, que era sobre cadenas y tramas alimentarias. Para poder nosotros continuar tenemos entonces que conocer o remembrar un poco qué son las cadenas alimentarias y dónde están estas o cómo se conforman estas cadenas alimentarias. Recordemos entonces que una cadena alimentaria no es más que aquellos eslabones, es decir, aquella sucesión, aquella secuencia que hacen los animales, los organismos vivos, que donde unos consumen otros y otros consumen otros y así sucesivamente. Habíamos dicho que la importancia de las cadenas alimentarias tenían que ver con el equilibrio ecológico. Esto se tiene que dar de manera natural, aunque a veces parezca que es un poco drástico, un poco triste, un poco agresivo, cuando nosotros de repente vemos algún programa en televisión, Animal Planet, alguno de estos programas, Discovery Channel, donde vemos estos programas donde empiezan o nos muestran cómo los animales se comportan en su hábitat o en su zona o en su contexto real y cómo estos hacen para poder sobrevivir. Allí nosotros obviamente podemos determinar aquella teoría de Darwin que habla de la selección natural, donde él plantea que subsistirán o llegará a la cúspide aquellos organismos, aquellos seres vivos más aptos, aquellos que tengan más capacidad para la sobrevivencia. Entonces, estas cadenas alimentarias nos muestran a nosotros un poco cómo esas teorías de Darwin pueden ser efectivas y cómo se pudieron y cómo hasta el día de hoy han podido ser constatadas, han podido ser verificadas y nos muestran esa realidad con ejemplos, con hechos, cuando nosotros vemos un programa de este tipo. Esto se tiene que hacer de manera natural porque ya nosotros habíamos hablado de que el equilibrio ecológico era muy importante para la vida de los seres vivos en el planeta. Es la única manera como nosotros podemos darle un ambiente seguro, un mundo, un planeta libre de condiciones adversas para nuevas generaciones, para aquellos que vienen después de nosotros o para aquellos que vienen en evolución, en sucesión pues, de nosotros. Entonces, es obvio que nosotros tenemos que entender que estas cadenas se tienen que dar, al igual como tenemos que entender que la muerte es algo natural, porque si esto no ocurriera de esta manera, pues esto sería un mundo sobrepoblado. Y tenemos que recordar además que el planeta, la Tierra, está constituida en un 75% de agua. Es decir, que la capacidad del 25%, que es lo que resta en la parte de la litosfera, en la parte terrestre, es muy poca si nosotros ya somos bastantes, ya somos más de 7.000, 8.000 millones de personas en este mundo, es bastante. Entonces, si estas cadenas no se dieran, si estos balances ecológicos no se pudieran dar y estos equilibrios que la naturaleza pues nos provee para que nosotros podamos entonces darle continuidad a la existencia y a la vida. Entonces nosotros en ese entonces, la vez pasada, nosotros habíamos hablado de que estas cadenas estaban constituidas, o las cadenas alimentarias estaban constituidas por unos niveles tróficos y por unos biomas. Habíamos dicho que los niveles tróficos era donde se encontraban estos organismos dentro de la cadena alimentaria y que los biomas eran donde estos individuos hacían su vida, era su contexto, era su biocenosis, pues su manera de desarrollarse como individuo. Y que estos biomas eran biomas característicos. Por ejemplo, vimos los de pradera, vimos los del lago, vimos los de los océanos y pudimos determinar que los tres constituyen o tienen características diferentes, pero se mantiene la misma serie, es decir, se mantienen los mismos eslabones, se mantiene la misma secuencia sistematizada de cómo se dan las cadenas alimentarias en la naturaleza. Pues. De este modo, nosotros entonces vamos a continuar diciendo que dentro de las cadenas alimentarias, participan tres grupos que son sumamente importantes para que éstas se puedan dar. Estos tres grupos que nosotros nombramos son los productores, los consumidores y los descomponedores o desintegradores.
Entonces, nosotros decimos, ok, ¿cuáles serían entonces estos productores? La teoría y la realidad nos dice que los productores son todos los seres vivos de este grupo que producen su propio alimento. Es decir, que los individuos o los organismos vivos que producen su propio alimento se le denominan autótrofos. Es decir, auto porque ellos mismos producen su propio alimento. Y además son fotosintéticos. Cuando nosotros nos están hablando de que un organismo es fotosintético, nos están diciendo entonces que estos organismos tienen algunos cloroplastos y producen fotosíntesis. Obviamente nosotros vamos a saber que esos organismos son las plantas. Bien, entonces las plantas vienen a formar esta primera parte de los niveles tróficos y de las cadenas alimentarias. Cuando nosotros estamos hablando de todos estos grupos, estamos hablando de que todo este grupo pertenece a las plantas. Recuerden que ellas mismas producen su alimento a través del proceso de fotosíntesis, cuando absorben la luz solar, ya los fotones, y a través del CO2 que liberamos nosotros de la respiración mecánica del sistema respiratorio junto con el agua, se produce entonces un proceso químico, es decir, que esa energía lumínica que ingresa a la planta, que la planta toma, que la planta absorbe junto con el CO2 y el agua, se transforma en energía química. Esa energía química viene a ser el alimento, el proceso alimenticio de las plantas. Entonces, eso se forma la glucosa a través de un proceso que se llama glucólisis y además se forma también hay un proceso de hidrólisis del agua. Obviamente, cuando hablamos de hablamos del agua, hay un proceso de hidrólisis donde estas moléculas se rompen y la planta absorbe entonces lo que le conviene, lo que requiere ella como alimento, como para su beneficio, para poder elaborar su alimento, y expulsa el oxígeno que no lo requiere para cumplir sus funciones vitales. Entonces estamos hablando obviamente de la primera parte, que son los productores. En la segunda parte nosotros vamos a hablar de los consumidores. ¿Cuáles serían esos consumidores? Cuando nosotros hablamos de los consumidores, nosotros hablamos de tres escalas: consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Estos tres grupos dentro de los consumidores juegan un papel, yo diría que el papel más importante dentro del equilibrio ecológico. Es a través de este grupo, que son los consumidores, donde estamos todos nosotros, los animales y el hombre. Es el más importante porque es el que va a determinar cómo se puede dar ese equilibrio que tanto requieren los ecosistemas. Dentro de la ecología, los ecosistemas van a formar o van a ser parte de una condición bastante importante, una condición que va a servir, que va a ayudar a que el planeta se mantenga en equilibrio, junto obviamente con los ciclos biogeoquímicos, que ya los vimos, para que todo ese proceso, todo ese equilibrio que nosotros necesitamos dentro de la naturaleza pueda darse de manera óptima. Recuérdense que la función de todo ser vivo es la de supervivencia y la de reproducción. Nosotros venimos a este mundo a perpetuar la especie, es decir, a seguir manteniendo la especie. Sería algo que no se puede ni siquiera pensar, de que las civilizaciones, que la raza humana y los animales pudieran extinguirse por un problema de desequilibrio ambiental o de desequilibrio ecológico, que hoy en día está ocurriendo mucho. Nosotros hoy en día podemos ver eso en la naturaleza. Está siendo abatida por el exceso de cómo nosotros, el hombre, ha utilizado y está utilizando y seguirá utilizando los recursos naturales que son tan importantes para el desarrollo de cualquier hábitat y de cualquier medio de vida en el planeta. Entonces, de esta manera yo voy a
dejar este video hasta acá y voy en el próximo video, a continuación, les voy a explicar entonces cuáles son esos consumidores primarios, secundarios y terciarios. Nos vemos entonces en el próximo video, chicos.